Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana soleada y con brisa, estoy aquí sentado en la parte delantera de mi casa, en el porche, para grabar un vídeo acerca de una escritora que a mí siempre me ha gustado mucho, pero de la que no he tenido todavía la oportunidad de hablar en el canal. Me refiero a Shirley Jackson. Ahí tienen a Shirley Jackson en la portada de este libro, de esta antología de su prosa, de sus cuentos y de sus novelas. Shirley Jackson, una escritora estadounidense californiana, pero que vivió gran parte de su vida en la costa este, en el estado de Vermont, donde se asentó junto con su esposo, que era crítico literario y profesor universitario, pues después de graduarse de la universidad, y en Vermont escribió y publicó la mayor parte de sus obras, muchas de ellas incluidas en este volumen que aquí tengo. De la que vamos a hablar es de esta que aparece aquí, título en inglés We Have Always Lived in the Castle, y en español la traducción es Siempre hemos vivido en el castillo. Es una novela breve que se puede encontrar traducida al español, publicada por la editorial Minúscula en una traducción del año 2017. Shirley Jackson, una mujer que tuvo una vida bastante difícil, con problemas familiares cuando era pequeña, después también con problemas personales, problemas de sobrepeso y sobre todo problemas conyugales con su esposo. Todo ello de alguna manera se refleja en su obra literaria, y hoy vamos a hablar de la que a mí me parece su mejor novela, el punto álgido de su producción literaria. Como digo, We Have Always Lived in the Castle, siempre hemos vivido en el castillo, una novela breve publicada en el año 1962, ya en los últimos años de la vida de Jackson, que murió por problemas cardíacos allá por el año 1965, así es que 3 años antes, en 1962, publicó esta novela We Have Always Lived in the Castle. Shirley Jackson fue construyendo su obra literaria a lo largo de unas 2 décadas, a lo largo de unos 20 años, entre las décadas de los años 40 y los años 60. We Have Always Lived in the Castle es una obra mucho menos conocida que el cuento The Lottery, La Lotería, que es su primer verdadero éxito a nivel popular, o la novela The Haunting of Hill House, La Maldición de Hill House, de la que se realizó alguna película y también recientemente una serie de televisión en Netflix que a mí, la verdad, no me gustó demasiado. De hecho, mi esposa Erin y yo hicimos un episodio de un podcast en el que hablábamos de la serie de televisión en comparación con la novela de The Haunting of Hill House o La Maldición de Hill House. Pero We Have Always Lived in the Castle es mucho menos conocida que The Lottery o que The Haunting of Hill House, pero en mi opinión totalmente comparable a ellas y con algunos elementos en común con Hill House, como veremos en unos minutos. Esta es una novela, Siempre hemos vivido en el castillo, que se ha descrito por parte de la crítica como una novela gótica, y de hecho Shirley Jackson influyó decisivamente en este aspecto en escritores posteriores de novela de terror, de novela gótica, como pueden ser, por ejemplo, Stephen King, Richard Matheson o Joyce Carol Oates, que por cierto es quien se ocupa de la edición de este volumen dedicado a la prosa de Shirley Jackson. Pero en mi opinión, Siempre hemos vivido en el castillo no es una novela gótica al uso. Hill House lo es, si cabe, mucho más. Siempre hemos vivido en el castillo supone mucho más un estudio psicológico de su narradora, de Mary Catherine, y de parte de su familia, con toques puntuales en algunos momentos
de la trama de novela gótica, pero en mi opinión esto no va mucho más allá. Es una novela gótica si queremos aceptar esa etiqueta atípica, diferente y por lo tanto mucho más interesante desde mi punto de vista. En la solapa de esta colección de obras de Shirley Jackson tenemos una cita interesante de A.M. Homes que explica un poco cómo es el universo literario de Shirley Jackson. Y dice Holmes: el mundo de Shirley Jackson es inquietante e inolvidable. Es un lugar en el que las cosas no son lo que parecen. Incluso en una mañana soleada y despejada, siempre existe la amenaza de algo oscuro que se cierne, de que las cosas van a dar un giro hacia lo peor. Desde luego Holmes tiene toda la razón, porque el universo literario de Shirley Jackson es un universo en el que el lector no se siente nunca seguro, como si caminase siempre sobre arenas movedizas, como si siempre existiese la posibilidad de hundirse en esas arenas movedizas, como si algo inesperado o terrible siempre fuese a ocurrir. Ya si ocurre o no es otra cuestión, pero esa sensación, esa atmósfera en la que no sabemos exactamente si algo terrible va a ocurrir o no, es algo muy típico, algo que define claramente el mundo literario, el universo literario de Shirley Jackson. The Lottery, por ejemplo, y también otra historia breve que se llama The Demon Lover, son dos muy buenos ejemplos de esto. Y en ese sentido, a mí me recuerda, sobre todo en sus relatos, en sus historias breves, la obra de Shirley Jackson me recuerda en su estilo y en su contenido mucho a otra escritora estadounidense importante del siglo XX como es Flannery O'Connor. Así que si a ustedes les gusta, conocen a Flannery O'Connor, les interesa su obra literaria, Shirley Jackson pues tiene bastantes puntos, bastantes rasgos en común con la obra de Flannery O'Connor. En el caso de Siempre hemos vivido en el castillo, todo esto de lo que estamos hablando se canaliza a través de la perspectiva en primera persona de Mary Catherine, a la que se refieren en muchos momentos del texto como Mary Cat. Mary Cat es el apodo de Mary Catherine y es una chica de unos 18 años cuya voz narra la historia desde su perspectiva en primera persona única y exclusivamente. Tenemos la voz unificadora, la voz narradora de Mary Cat a lo largo de toda la historia. Y Mary Cat vive en una vieja casa en un pueblo estadounidense, probablemente no muy diferente del pueblo en Vermont en el que vivía la propia Shirley Jackson con su esposo. Y Mary Cat vive con su hermana, que tiene unos 10 años más que ella, se llama Constance, con su gato Jonas y con su tío Julian, que se encuentra físicamente discapacitado en una silla de ruedas. La casa, ese castillo al que alude el título, los separa del resto del pueblo. Viven los tres allí recluidos, o casi diría que autorrecluidos, y Mary Cat solamente sale de vez en cuando para comprar provisiones y para tomar prestados libros de la biblioteca. Existe, por tanto, una relación hostil entre estos tres, entre Mary Cat, Constance y el tío Julian, a los que se refiere el texto en muchas ocasiones como los Blackwood, porque ese es su apellido. Hay una relación hostil entre los Blackwood y el resto de habitantes del pueblo, y de hecho solamente unos cuantos de los habitantes del pueblo visitan a los Blackwood de forma más o menos regular, y en algunos casos da la sensación de que los visitan más que nada por el elemento espectacular de dicha visita, y esto lo comprenderemos muy pronto, porque lo que hace Shirley Jackson en esta novela breve es retratar el comportamiento antisocial de los Blackwood. Es un comportamiento eminentemente antisocial,
y Mary Cat evidencia ya desde el principio unos ciertos problemas de tipo psicológico. Constantemente, por ejemplo, desea que otros personajes estén muertos, utiliza amuletos que supuestamente protegerán a la casa y a sus familiares, pero que en realidad no es el caso, por supuesto. En sus visitas al pueblo, cuando tiene que ir a buscar provisiones y a devolver o a tomar prestados libros de la biblioteca, trata de hablar con el menor número de personas posible. Cuando vuelve a casa se imagina en su mente, en su cabeza, que está jugando a un juego de mesa, y muchos más ejemplos que podríamos poner de estos problemas de tipo psicológico que se evidencian en la voz narradora de Mary Cat. Son problemas además que se hacen extensivos también a Constance y al tío Julian, quienes, por cierto, jamás abandonan la casa. Solo es Mary Cat quien sale de los dominios de ese castillo, ¿no? Metafórico, de esa casa en la que viven los Blackwood. Parece que los Blackwood se refugian en esta casa, se aíslan de un mundo exterior que perciben como hostil y que en muchos casos realmente es un mundo exterior hostil con ellos. Se han convertido en personajes totalmente marginales, tanto por su autorreclusión como por los sucesos que han determinado esa autorreclusión. ¿Y cuáles son estos sucesos? Bueno, no quiero entrar demasiado en la trama de la obra, soy consciente de que es quizá una obra no demasiado conocida en el ámbito hispánico y por tanto pues no voy tampoco a desvelar demasiado del contenido, pero algo que es muy importante en esta obra es comprender que los Blackwood han sufrido una tragedia muy importante en el pasado que explica parcialmente la situación en la que se encuentran en el presente. Los padres de Mary Cat y de Constance, su hermano y la esposa del tío Julian, que vivían todos en esa casa, fallecieron 6 años antes, envenenados por una sustancia que alguien, y no queda claro desde el principio quién es ese alguien añadió esa sustancia al azúcar que tomaron durante una cena, lo cual resultó en el fallecimiento de todos ellos. Por tanto, ese suceso se convierte en un tema totalmente tabú en la casa. Parece que la acusada por todo ello fue Constance, que se encargaba y se encarga de cocinar y de limpiar la cocina y de mantener la casa en orden, pero fue hallada inocente Constance en el juicio y los supervivientes, los Blackwood que todavía sobreviven, es decir, los 3 que continúan con vida, o no tomaron azúcar esa noche o no tomaron la cantidad suficiente. Esta tragedia inexplicable en principio se aduce como justificación del encerramiento en la casa de los Blackwood y su difícil relación con sus conciudadanos en el pueblo. Esos son los antecedentes de la situación actual en la que se encuentran los Blackwood, Mary Cat, Constance y el tío Julian en la novela. Pero lo que es importante también, hablábamos antes de esas arenas movedizas, de que no siempre uno se encuentra seguro en este universo literario de Shirley Jackson, y en este caso el elemento que hace que sea difícil sentirse seguro mientras uno lee la historia es precisamente que la perspectiva narrativa de Mary Cat distorsiona continuamente la realidad y además solamente accedemos a la historia a través de los ojos de Mary Cat. Su perspectiva determina completamente nuestra concepción de lo narrado. No siempre podemos estar seguros de que todo lo que cuenta Mary Cat y de la manera en que ella lo cuenta sea totalmente cierto. No siempre podemos confiar en la veracidad de sus percepciones, ya sea porque lo está haciendo a propósito como una manera para esconderse y para protegerse a sí misma, o porque pues sin querer no comprende totalmente el alcance de las cosas que ocurren
en la historia que narra. De hecho, la contraportada de esta edición de textos narrativos de Shirley Jackson habla de que el texto de We Have Always Lived in the Castle, siempre hemos vivido en el castillo, son las confesiones sin arrepentimiento de Mary Cat. Pero incluso en este caso no puedo estar completamente de acuerdo con esa afirmación, desde el punto de vista de que esta novela no tiene ni el formato ni el contenido de una verdadera confesión. Lo que sí nos ofrece es la visión distorsionada de la realidad de una joven, que es Mary Cat, a quien le disgusta la realidad que la rodea y que se ve impelida, se ve obligada a crear su propia realidad como una forma de protección, igual que utiliza el espacio del interior de la casa como un lugar en el que sentirse segura de los peligros que la acechan en el mundo exterior, fuera de la casa, y es un lugar en el que se siente segura al lado de su hermana Constance. Una cosa que es evidente en esta novela breve de Shirley Jackson es que el mundo interior de Mary Cat choca continuamente con la realidad material que la rodea. No existe una conexión de causa-efecto entre sus acciones y las consecuencias de sus acciones en muchos casos. Por ejemplo, cuando ella utiliza amuletos que clava en un árbol, por ejemplo, en el jardín de la casa, y piensa que ese amuleto que ella clava en un árbol va a protegerla a ella y a su familia de las presencias malvadas que imagina que están fuera de la casa. No digo que no existan presencias malvadas, que no son espíritus en absoluto, sino personas muy reales en algunos casos, pero ese amuleto en realidad no tiene ningún efecto operatorio, ¿no?, sobre la realidad. Nada en esta novela, nada en Siempre hemos vivido en el castillo es lo que parece, porque está precisamente presentado todo desde este punto de vista problemático de Mary Cat, y esto desconcierta al lector, pero lo prepara también para algunos giros sorprendentes que la historia va a experimentar, y en los que yo no voy a entrar tampoco, como digo, porque no quiero desvelar la trama demasiado en este comentario crítico que estoy realizando aquí. Lo que sí es evidente, y una de las razones de que para mí esta novela sea tan fascinante, es que Shirley Jackson consigue una excepcional caracterización psicológica de un personaje antisocial, que es Mary Cat, precisamente presentándonos la historia desde su punto de vista personal. Este es uno de los puntos fuertes de la obra de Jackson. Es capaz de introducirse en la mente de esta chica de 18 años, Mary Cat, con ciertos problemas psicológicos, y conseguir una excepcional caracterización psicológica de este personaje, precisamente dando voz a este personaje, precisamente haciendo que este personaje sea el único cuya voz escuchamos en la historia. Y para mí esa es una decisión absolutamente efectiva en el contexto de esta novela We Have Always Lived in the Castle. También es interesante, porque esto es una constante en la literatura de Shirley Jackson, la ambientación de esta novela en un espacio rural estadounidense que Jackson conocía bastante bien, un espacio rural estadounidense marcado por la violencia verbal, por la violencia física, por el irracionalismo de muchos de sus habitantes, por unas apariencias que esconden siempre una realidad desconcertante y lúgubre por debajo de esas apariencias. Como ya he dicho antes, es una novela en la que nada resulta ser lo que parece, y las apariencias esconden en muchos casos una realidad lúgubre, desconcertante y en muchos casos fea, una realidad con la que es difícil hacerse compatible. Entonces no es extraño que la propia Mary Cat tenga dificultades
desde ese punto de vista narrativo en primera persona para hacerse ella misma compatible con la realidad que la rodea, y que es una realidad que además a ella le disgusta en muchos casos profundamente, pese a que en algunos casos ella es el motor de esas cosas que le disgustan de la realidad. Y esa también es la paradoja que hace esta novela, en mi opinión, todavía más interesante. Explora también Shirley Jackson en esta novela la importancia del pasado en el presente y en la conformación de la personalidad del individuo, es decir, todo lo que ha ocurrido en ese pasado trágico de los Blackwood tiene un impacto directo y determinante en el presente, que es a lo que nosotros accedemos a través de la perspectiva de Mary Cat. También Shirley Jackson en esta novela, como en otras novelas, explora los problemas que causa el choque entre los sueños de algunos personajes y la realidad, entre la percepción de la realidad de los personajes y ese mundo material que los rodea, que no se suele alinear la percepción de la realidad del personaje con la verdadera realidad material que se presenta a su alrededor. La reclusión de los Blackwood, o podríamos decir incluso la autorreclusión de los Blackwood, es un resultado claro de este choque entre los sueños de los personajes, y ya no solamente Mary Cat, también Constance, también el tío Julian hasta cierto punto, y esa realidad que los disgusta, ¿no? De nuevo, todo ello presentado en un medio rural que tiene una cara muy oscura, como también tiene una cara muy oscura el medio rural, por ejemplo, de la historia La Lotería o The Lottery, de la propia Shirley Jackson, o como también lo podemos ver en muchas de las obras, sobre todo de los cuentos breves, de los relatos de Flannery O'Connor. Finalmente, es importante también, y creo que es por esta razón que algunos críticos han hablado de novela gótica en el caso de esta novela, quizá también por la presencia de la casa. La casa es un espacio que tiene una importancia decisiva en la conformación de esta novela, en la conformación incluso de la personalidad de los personajes que habitan esa casa. Pero una de las razones por las que se habla de esta novela como novela gótica por parte de algunos críticos es que Shirley Jackson introduce elementos en esta novela de los cuentos de hadas, pero sin ningún tipo de idealización. Esas brujas malvadas, esos seres demoníacos de los que se habla, pero que nunca aparecen, por supuesto, son personajes muy reales en We Have Always Lived in the Castle, en Siempre Hemos Vivido en el Castillo. Es decir, las brujas, los seres demoníacos no son brujas, no son seres demoníacos, no son espíritus, no son inmateriales, son personajes muy materiales que realmente existen en este medio rural en el que nos presenta la historia Shirley Jackson. Además, estas brujas malvadas, estos seres demoníacos, aparecen en la obra como pulsiones realmente existentes en nuestra sociedad humana. No son espíritus que tienen influencia sobre nuestra sociedad humana, como podrían serlo en cualquier novela de terror o cualquier novela gótica. Son pulsiones que realmente existen en nuestra sociedad humana, pulsiones que conforman las personalidades de ciertos individuos. No son solo productos de la imaginación, y esto es algo que le interesa siempre a Shirley Jackson presentar en sus obras, es decir, esas pulsiones que están dentro de las personalidades de ciertos personajes, de ciertos individuos en nuestra realidad material, en nuestra sociedad realmente existente, y que pueden tener una influencia decisiva en las vidas de otros individuos y de otros personajes que los rodean. Y creo que en esta obra, en We Have Always Lived in the Castle, estos elementos de los cuentos de hadas en una historia que no es en absoluto un cuento de hadas es uno de los muchos puntos por los cuales creo que hay que aplaudir a la escritora estadounidense, porque hace que la novela sea todavía mucho más interesante y todavía
mucho más relevante en nuestro contexto presente. La recomiendo sin ninguna duda, vivamente, a todos ustedes, tanto en la versión original en inglés, We Have Always Lived in the Castle, como en la traducción del año 2017 al español publicada por la editorial Minúscula bajo el título de Siempre hemos vivido en el castillo. Creo que es una muy buena obra para comenzar a comprender la literatura de Shirley Jackson y para entrar en su universo literario único y siempre interesante. Desde luego, desde mi punto de vista, es la mejor de las novelas de Shirley Jackson del año 1962, ya en la parte final de su obra, y estoy seguro de que si ustedes leen esta novela, Siempre hemos vivido en el castillo, We Have Always Lived in the Castle, buscarán otras novelas como pueden ser The Haunting of Hill House, La maldición de Hill House, y también sus muy interesantes relatos, cuentos breves, como por ejemplo The Lottery, La Lotería, que es quizá una de las más conocidas. Llegamos así al final del vídeo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el porche delantero de mi casa, una mañana del mes de junio del año 2020. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Y si ustedes conocen a Shirley Jackson, si han leído alguna de sus novelas, si les interesa su literatura o si quieren saber más, dejen un mensaje, un comentario en la parte de abajo de este vídeo y como siempre estaré encantado de leerlo y responderlo. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto a través de mi canal de YouTube, Antón GF. Hasta la próxima.